Amado amigo, hermano, no sabe cuánto nos bendice tenerle una vez más aquí en su segmento de reflexión dominical. ¿En dónde? Sí, aquí en su canal CNI Guatemala. Hoy una vez más le saluda el pastor Alan Amado de Ministerios Vida Nueva. Y antes de entrar al tema que nos va a ocupar hoy, yo quiero pedirle tres cosas. Muchos de ustedes ya saben cuáles son. La primera es que usted pueda dar una sonrisa de a 200. La sonrisa de a 200 es de 100 a 100, por eso es una sonrisa de a 200. La segunda es que usted pueda acomodarse donde mejor le quede, en la sala, en el comedor o en la cocina. Y la tercera es que si usted está con alguien allí, con su ser querido, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, se tome un tiempo para bendecirlo. A veces se nos pasa el tiempo con trabajo y los quehaceres y se nos olvida que debemos bendecir a los nuestros. ¿Ya lo hizo? Me parece perfecto. Ahora quiero pedirle que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 43 al 44. Es la cita que vamos a leer para este tema que hemos llamado desatadle y dejadle ir. Dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho esto, acá está hablando de nuestro Señor Jesucristo, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Una vez más digámoslo: Lázaro, ven fuera. Pero dice claramente que clamó a gran voz. Y sigue diciendo la palabra: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Si algo debemos entender es que cuando usted y yo le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Jesucristo y lo recibimos como el Señor, el sanador y el salvador de nuestra vida, la palabra de Dios es clara cuando dice que hemos pasado de muerte a vida, tal y como sucedió con Lázaro. Cuando la palabra de Jesús llegó al corazón de Lázaro, dice la Biblia claramente: el que había muerto salió con vida, recibió la vida. Lázaro pasó de muerte a vida. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y es exactamente lo que pasó con Lázaro. Escuchó la voz de Jesucristo allá en esa tumba donde estaba muerto, donde su propia hermana le dijo a Jesús: ya lleve, porque es de 4 días. Pero Jesús habló y le habló vida a Lázaro y dice: él salió. Ahora, quiero que veamos algo bien importante. Sin lugar a dudas es impactante que Lázaro haya vuelto a la vida. Nadie puede darnos vida más que Jesucristo. Nadie más puede hacer eso en nosotros. Pero hay 3 características importantes que quiero que usted y yo veamos, no solo en la vida, sino en el cuerpo de Lázaro después de haber recibido la vida. Y dice la Biblia claramente que Lázaro salió con los pies y con las manos atadas con vendas y con el rostro cubierto con un sudario. Escúcheme muy bien, ya tenía vida. Pero sin lugar a duda, Lázaro tenía la imposibilidad de moverse libremente y algo bien importante, de poder ver bien, porque sus pies y sus manos estaban atados y su rostro estaba cubierto. Cuando la Biblia me enseña que Lázaro recibió la vida, pero salió de esta manera, me está enseñando que Lázaro entró en un proceso, en el mismo proceso que usted y yo entramos cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Un proceso de regeneración, un proceso de cambio, un proceso de liberación. La palabra del Señor dice en Efesios 4, 22 y 24: en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es esa pasada manera de vivir? Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea este proceso en esta cita. Dice la Biblia, el primer paso, después de haber dejado esa mala manera de vivir, después de haber pasado de muerte a vida, dice, despojaos del viejo hombre. Ahora, esa palabra despojaos, debemos entender algo bien importante. Primero, es un acto personal y voluntario. Cuando yo me despojo de mi saco, cuando yo me despojo de mi vestimenta, soy yo quien lo hace. Es algo personal y algo voluntario. Pero esa palabra, despojaos, también me habla de un presente continuo. Usted y yo debemos entender que somos peregrinos en esta tierra y que en esta tierra, en esta vida, debemos ir cambiando y debemos ir mejorando. La palabra de Dios dice allí en Colosenses 3, 8 y 10, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y vea una vez más, dice dejad. Insisto, es un acto, es una acción personal y voluntaria. ¿Y de qué me habla el Señor? Me dice, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. Escúcheme, la cita que leímos anteriormente, despojémonos del viejo hombre. Dice acá, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, una vez más, le quiero decir esto. El despojarse es un proceso. Si algo debemos entender es que Dios no es un Dios de eventos, sino un Dios de procesos. ¿Por qué no lo dice ahí usted donde se encuentra? Dios no es un Dios de eventos, Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de pasos. Por eso la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va ¿en qué? En aumento. ¿Sabe qué es eso? Proceso. Va en aumento hasta que... Repítalo usted. Sí, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, viendo estas tres características de Lázaro, dice que salió atado de pies y de manos con vendas. La palabra atado viene de una palabra griega que significa atar, encadenar, ligar, prender, preso y sujetar. Ahora yo quiero preguntarle a usted, amado amigo, amado hermano, ¿alguna vez usted se ha sentido con algo así? ¿Se ha sentido atado? ¿Se ha sentido encadenado? ¿Se ha sentido ligado? Sí, lo más seguro es que sí. ¿Sabe? A veces cuando recibimos a Jesús, nosotros mismos pretendemos que el recibir a Jesús vamos a ser perfectos al día siguiente. Y muchos piensan así y dicen, y no que es evangélico y no que va a la iglesia. Y claro, no nos vamos a justificar. Porque Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero si algo debemos entender para no sentirnos culpables, para no sentirnos acusados, es que constantemente tenemos una lucha con esta carne y que necesitamos ser desatados. ¿Desatados de qué? Leímos en los pasajes anteriores, hablaba de chisme, hablaba de murmuración, hablaba de celos. A veces el ser humano como que clasifica los pecados. Y el pecado grande es ser borracho, adúltero, mujeriego, drogadicto, homicida, sin entender que también los celos, las envidias, las contiendas son pecados. Y hay personas que no pueden dejar de decir mentiras, hay personas que no pueden dejar de decir malas palabras, hay personas que siguen teniendo problemas con los vicios y dicen, pero si ya recibí a Jesús en mi corazón, pero si yo ya voy a la iglesia, ¿qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Hay una atadura. Y Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 7, del versículo 15 al versículo 25, yo solo se lo voy a resumir. Pero Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y él decía, pobre de mí.
¿quién podrá liberarme? ¿Quién podrá libertarme de este cuerpo de maldad? Y sabe, yo sé que muchas veces a usted le ha pasado eso, que lo que quiere hacer es lo que no hace, y lo que no quiere hacer en algún momento es lo que termina haciendo. Y le repito, yo no justifico el pecado, Dios no justifica el pecado, pero debemos entender algo que se llama atadura. Atadura es algo que nos tiene preso, algo que nos tiene encadenado, algo que nos tiene sujeto e impide que podamos avanzar o que podamos vivir como usted y yo queremos vivir la vida, vivirla plena. Eso es estar atado. Y Lázaro salió así. Lázaro salió atado de pies y de manos. Cuando la Biblia habla de manos, se refiere a obras, se refiere a trabajo, se refiere a poder. Cuando habla de pies, lógicamente habla de andar, de caminar, de avanzar. Y a veces no avanzamos. ¿Por qué? Porque lo que nos tiene atado al pecado, esa ancla, ese lastre, hace que usted y yo no podamos avanzar. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que a usted lo tiene atado? ¿A qué está atado? ¿A qué está ligado? A veces estamos atados a la culpabilidad por un error que cometimos, por una mala decisión que tomamos y que probablemente afectó a muchas personas. Señoritas que fueron tal vez engañadas o en un momento de locura, un momento de estar enamoradas. Escúchenme muy bien. Como decimos normalmente, la resultó embarazada y quedó como madre soltera. Y ha pasado los años y se sigue culpando y se sigue señalando y está atada a ese recuerdo. Algo más doloroso aún, personas que fueron probablemente abusadas física, sexual, emocional y psicológicamente y siguen atadas a ese recuerdo, a ese odio, a ese resentimiento de aquella persona que cambió su vida. Porque cuando una persona es abusada, su vida cambia drásticamente, pero aún sigue atada a esa persona. Sigue atada, le decía, al odio, al resentimiento, al deseo que quisiera que se muriera esa persona. Y eso impide que avance como persona. Lo que estamos estudiando, lo que estamos hablando. El rostro dice que estaba cubierto, y cuando la Biblia habla de rostro, lógicamente me habla de visión, me habla de perspectiva. Y a veces lo que nos tiene atado al pecado, a un mal hábito, a una mala costumbre, escúchame muy bien, hace que perdamos la perspectiva, hace que perdamos la visión. La palabra del Señor, cuando Lázaro salió de esa manera, Jesús no lo dejó así, porque Jesús no está interesado solamente en darnos vida, que lógicamente eso es importante, porque le decía, nadie nos puede dar vida, y menos aún darnos la vida eterna. Pero Cristo Jesús, nuestro buen Dios, no solo quiere darnos la vida eterna para que vayamos allá con Él, sino desea que acá en la tierra también vivamos bien. Por eso es que Jesús dijo y dio la orden: desatadle y dejadle ir. La palabra desatar viene de una palabra griega que significa aflojar, soltar, dejar libre, abrir, soltar las cadenas. Y sabe, yo creo que usted y yo necesitamos eso, que alguien nos desate, que alguien suelte las cadenas, que alguien rompa las cadenas que nos atan. Y una vez más le pregunto, ¿qué es lo que lo ata a usted? Sabe, yo conozco cristianos que han tenido luchas con vicios y que gracias a Dios al fin lo dejaron. E insisto, no justifico el pecado, porque Dios no lo justifica, Dios lo perdona. Claro, la Biblia dice que Dios nos acepta, nos enseña que Dios nos acepta tal y cual somos, pero Dios no desea que vivamos siempre así. Dios quiere que cambiemos. Por eso decía su palabra: despojémonos del viejo hombre. ¿A qué está atado? Cristo Jesús dice que Él vino a darnos libertad. La palabra del Señor dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra ir, porque Jesús dijo desatadle y dejadle ir,
La palabra ir significa también ser pleno, vivir plenamente, poder servir bien. ¿Cuántas veces como consecuencia del pecado, aquel que muchas veces nos dominó o que probablemente a usted lo domina todavía? Le decía yo, su carácter violento. A veces muchas personas antes de ir al servicio discuten en familia, y cuando ya llegan a servir a la iglesia, cuando ya van a la iglesia, se sienten culpables, se sienten indignos, se sienten inmerecedores. Esa palabra ir es ser pleno para poder servir. Viene de una palabra griega que significa conducir, llevar aparte. En Mateo capítulo 21, versículo 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Escuche, una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Todos conocemos que en esa asna Jesús entró a Jerusalén. Pero esa asna no podía servir a Jesús si seguía atada. Por eso Jesús dijo, allá la van a ver. A mí me va a servir, pero para que me sirva necesita ser desatada. Pero me llama poderosamente la atención algo. El pollino que estaba con ella no estaba atado. Pero ese pollino no podía ir con Jesús, porque ahí dijo, y traédmelos al asna y al pollino. Pero ese pollino no podía servir también porque la asna, su mamá, estaba atada. ¿A dónde quiero llegar con esto? La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. La Biblia misma dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si algo debemos entender es que lo que nosotros hacemos afecta a nuestras generaciones. Por ponerle un ejemplo, yo sé que usted me va a entender. Si empezamos a analizar nuestras familias, decimos, mi abuelito fue alcohólico, mi papá fue alcohólico y yo tengo problemas con el alcohol. Los doctores, cuando de repente surge alguna enfermedad, dicen, en su familia hay algún caso de cáncer o en su familia hay algún caso de diabetes, porque si es así, usted es muy propenso a eso. Pero eso también se refiere, amado amigo, amado hermano, en que heredamos nosotros de nuestros antepasados y nosotros heredamos a nuestros hijos. ¿A dónde quiero llegar? Lo que a nosotros nos ata también afecta a los nuestros. Esas ataduras, esas ligaduras también afectan a los nuestros. Y yo quiero preguntarle una vez más, ¿qué es lo que lo ata? ¿Qué es lo que te ata, amado amigo, amado hermano? Para poder vivir bien, para poder servir al Señor, para poder vivir una vida cristiana, para poder ser mejores cristianos, debemos entrar en ese proceso que Lázaro estuvo. Pasó de muerte a vida, pero salió con los pies y con las manos atadas y con su rostro cubierto con un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esa es la parte clave de esta cita. Hay pasajes que dicen con Cristo. Por ejemplo, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero acá no dice con, aquí dice está en. Está en es estar metido, estar sumergido. Cuando yo estoy en Cristo, entonces empiezo a regenerarme. Ese viejo hombre empieza a morir, me empiezo a despojar. Cristo Jesús tiene algo mejor para ti cada día. Ese es el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Pero yo quiero que entiendas, probablemente hay algo que te ha estado atando. Yo no sé qué puede hacer. Tú sí sabes qué es lo que no puedes dejar de hacer. ¿Qué es lo que no puedes dejar de ver?
¿Qué es lo que no puedes dejar de oír? ¿Qué no puedes dejar de hablar? Eso es lo que te ha estado atando. Y eso es lo que muchas veces te hace sentir culpable, porque cuando llegas delante de Dios viene ese recuerdo y muchas veces te sientes pecador, te sientes sucio, te sientes acusado. Pero la noticia que yo te traigo hoy es que Cristo Jesús también para ti dice: desatadle y dejadle ir. Y el único que puede desatarte se llama Cristo Jesús, con su gloriosa y preciosa sangre. Con su Espíritu poderoso puede liberarte. La pregunta es: ¿quieres ser tú libre? Si tú quieres ser libre, yo quiero orar en este momento por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y trae a tu mente qué es lo que te está atando. Te puse muchos ejemplos: pornografía, adulterio, malas palabras, chisme, violencia, odios, resentimiento, amargura. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que impide que avances y vivas bien? Así, con tus ojos cerrados, oremos. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú eres el único que puede liberarnos. Señor, tu palabra declara que a causa de la unción todo yugo se ha de pudrir. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sea en este momento en el lugar ahí donde están escuchando tu palabra, y que esa unción pudra todo yugo de esclavitud, todo yugo de esclavitud al pecado, todo yugo de esclavitud al pasado, todo yugo de esclavitud que ha estado atado, que ha estado atando, que ha estado encadenando a mis hermanos. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sé que este segmento, al igual que todos en este canal, tu canal CNI Guatemala, ha sido bendición para ti. Compártelos para que muchas más personas puedan recibir esa bendición que tú has recibido en este momento. Búscanos en todas nuestras redes sociales como CNI Guatemala. Dale like y síganos, porque Dios cada día tiene una mayor bendición para ti y para los tuyos. Se despide de ti el pastor Alan Amado. Te bendigo en el nombre de Jesús. CNI, todo ojo lo verá.